espacio virtual que nos ofrece el Diario Constitucional junto con la Universidad Mayor. Creo que es uno de los primeros espacios, por lo tanto, un espacio estratégico posterior a las elecciones que se han vivido este fin de semana pasado, donde la ciudadanía chilena ha elegido sus convencionales constituyentes. 155 personas, incluyendo 17 que pertenecen a pueblos originarios, quienes se van a abocar a la tarea, en principio por 9 meses, extensible hasta un año, de redactar una propuesta de nueva constitución que posteriormente será plebiscitada y con sufragio obligatorio respecto de ese plebiscito para darle la suficiente legitimidad, ¿verdad?, a la nueva constitución. Estamos, por lo tanto, reunidos aquí para conversar sobre uno de los primeros desafíos que va a abordar la Convención Constitucional cuando se instale los primeros días de julio, de acuerdo al itinerario que nos ha sido señalado por las autoridades del país. E instalándose la Convención Constitucional, de conformidad con el artículo 133 actual de la Carta Fundamental, tendrá a lo menos dos cometidos muy importantes. Tendrá que elegir a su presidente y a su vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y asimismo aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Queremos, en consecuencia, partir agradeciendo a cada uno de quienes nos acompañan esta tarde en esta actividad, como digo, conjunta del Diario Constitucional y de la Universidad Mayor, en la cual estoy invitada con un gran honor, indudablemente, a ser la moderadora y acompañada de 3 fantásticos panelistas, 3 colegas, profesores de Derecho Constitucional, quienes nos van a ilustrar sobre los distintos aspectos involucrados en este primer o segundo cometido, como quiera verse, pero de los primeros que tendrá que abordar la Convención Constitucional. Antes de presentar a nuestros panelistas, quiero señalar que al final de las exposiciones de ellos, que van a consistir en 2 rondas, una de 10 minutos para hacer un planteamiento de carácter general sobre el reglamento de la Convención, y posteriormente una segunda ronda de 5 minutos cada uno de ellos, para hacer precisiones o bien puntualizar algo que algún otro expositor haya planteado. Terminada entonces esta fase de 2 intervenciones, vamos a abrir literalmente los micrófonos a través de la colaboración técnica de Angélica Miller, que nos acompaña por el Diario Constitucional, para que ustedes puedan formularles a los panelistas sus preguntas directamente. Para ese efecto, es muy importante que ustedes planteen preguntas breves para que así alcancemos a conocer la mayor cantidad de inquietudes posible y que también individualicen el o los expositores a los cuales dirigen su pregunta. Para los efectos de que podamos individualizarlos y darles la palabra, entonces la etapa de preguntas, que será la segunda parte de este coloquio, les ruego que observen al final de sus pantallas, en la parte de abajo, en aquella parte que dice reacciones, les va a aparecer una mano levantada. Entonces, en la medida que haya una mano levantada, vamos a poder ir dando la palabra y ustedes serán activados por Angélica Miller en el micrófono para que puedan interactuar directamente con nuestros panelistas. Dicho eso, procedo a presentarlos a nuestros distinguidos panelistas de esta tarde. En primer lugar, Cristóbal Aguilera Medina, quien es abogado de la Universidad de los Andes, se desempeñó en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como jefe de su Departamento de Reformas Legales. Actualmente se desempeña como investigador y profesor en la Universidad Finisterre. También nos acompaña don Tomás Jordán Díaz, coordinador del Observatorio Nueva Constitución, abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile,
magíster y diplomado en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado. Y finalmente, pero no por ello menos importante, doy una cordial bienvenida también a don Rodrigo Correa González, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Él ha realizado su curso de posgrado en la Universidad de Yale en el año 2008, es magíster en Derecho por esa universidad, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y ex abogado integrante de la Corte Suprema. Ustedes ven que tenemos un panel de lujo. Muchas gracias, Rodrigo, Tomás, Cristóbal, por acompañarnos esta tarde y entonces les voy a dar la palabra en el mismo orden que los he presentado por sus primeros 10 minutos acerca de cómo ven ustedes esta tarea de la Convención Constitucional de elaborar un reglamento que determine su organización, funcionamiento y ciertamente la forma de adoptar los acuerdos. Profesor Aguilera, la palabra es suya a partir de este momento por 10 minutos. Bueno, muchas gracias Marisol y muchas gracias también al Diario Constitucional por la invitación. Yo quería abordar básicamente algunos temas generales que pueda propiciar alguna reflexión en torno a este tema que evidentemente es importante y que, como decía Marisol, es el primer gran desafío, ¿no es cierto?, que va a concitar este alcance, este acuerdo de los 2/3 en torno al reglamento. Cuestiones preliminares que a mí me parecía importante destacar es que el ámbito de la potestad reglamentaria, por decirlo así, que tiene la Convención dada por la Constitución es bastante amplia y más amplia, de hecho, la que tiene hoy día el Congreso, porque de hecho el margen que constitucionalmente le ha dado a la Convención es bien amplio, y de hecho se refiere a cuestiones, uno podría decir, orgánicas, por ejemplo, las comisiones que va en el fondo, establecer para efectos de llevar a cabo el debate, cuestiones procedimentales del tipo de discusión que se va a llevar a cabo, en fin. Es decir, hay un ámbito bastante amplio. Y la segunda idea general, antes de entrar a aquellas que me parece que podrían tomar algo más de tiempo, es que las reglas tienen que legitimar una discusión que se va a llevar a cabo en la convención. Obviamente, el quórum de 2/3, que va a tener que ser exigido para aprobar el reglamento, allana de alguna manera eso, pero también el modo en que se va a establecer la discusión a través de las reglas tiene que evidentemente propiciar la legitimidad de aquellas reglas también. Y esto es bien importante porque el uso de, por ejemplo, las potestades que hoy día tiene el Congreso, las comisiones, los presidentes de las comisiones, en fin, todo lo que se lleva hoy día al Congreso, a pesar de que son reglas establecidas, que están en ya sea la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso o en los reglamentos de la Cámara y del Senado, muchas veces también se pueden usar de modo abusivo y que por lo tanto terminan delegitimando las mismas reglas. Entonces el desafío no solamente es establecer las reglas por el quórum señalado, sino que también que esas reglas puedan operar de un modo tal que se legitime todo el proceso. Ahora, hay dos cuestiones que a mí me parece que son interesantes abordar preliminarmente y que quiero básicamente exponer en estos minutos. La primera tiene que ver con que el reglamento tiene que ser un reglamento diseñado para propiciar acuerdos. Y esto me parece que es bien importante porque el desafío de alcanzar 2/3 evidentemente es un desafío bien importante. Y la primera cuestión que yo creo que hay que considerar, obviamente viendo, creo yo, no copiando, pero viendo, teniendo a la vista el debate parlamentario, la diferencia fundamental con él es que nos encontramos frente a un órgano unicameral, ¿no es cierto? Es decir, un órgano que no tiene dos cámaras, como hoy día tiene el Congreso, sino que es un único órgano el que deberá aprobar por 2/3 las normas que van a ser parte del texto que se propondrá y que luego deberá plebiscitarse. Entonces uno podría decir que el tipo de relación que hay en el Congreso no va a ser idéntico al tipo de relación que va a establecerse en la convención. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir lo siguiente, que en el Congreso hoy día, respecto al interior de las cámaras, hay una relación que se da entre la sala, que son todos los diputados, todos los senadores, con las comisiones. Y es una relación virtuosa porque la idea efectivamente es agilizar la discusión y lograr un acuerdo más o menos amplio para poder alcanzar el quórum de las votaciones de los distintos proyectos de ley. Entonces, normalmente un proyecto ingresa
a la Cámara o al Senado, se va a alguna comisión técnica de estudio y esa comisión emite un informe. Y el informe es revisado por la sala y aprobado por la sala. Esa relación puede darse en la convención según cómo establezca el reglamento, pero la relación que no se va a dar en la convención, y que evidentemente es una relación que hoy día nosotros tenemos más o menos a la vista, es la relación entre lo que podría llamarse la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Y lo que va a faltar es efectivamente, o la pregunta que uno podría hacerse es quién va a jugar el papel de Cámara Revisora. La Cámara Revisora lo que busca no solamente el fondo de los trámites que se dan en ella, la relación que hay no solamente para poder tender un acuerdo general en el Congreso evidentemente para oficiar al presidente de la República de un proyecto de ley que para su promulgación o publicación tiene que alcanzar un acuerdo entre la Cámara y el Senado. Pero esa relación es también de Cámara de Origen, que es aquella que inicia el trámite legislativo, y una Cámara Revisora que revisa aquello que se llevó a cabo. Pero esa relación no va a existir, porque no va a haber una Cámara Revisora. Entonces, frente a eso, uno tiene que hacerse la pregunta de cómo va a establecerse el debate legislativo. Y tal vez, y esto es algo, no es novedoso porque también se ha discutido, es que el procedimiento lo más probable es que sea circular, es decir, que los textos vayan y vuelvan en la primera relación que dije, que es entre las comisiones y la sala, es decir, entre las comisiones temáticas que se establezca o técnicas, o como quiera llamársele, y la sala que va a estar compuesta por todos los convencionales. Y ahí va a darse una relación que podría, insisto, llamarse circular, porque efectivamente va a ser un ir y venir de aquellos textos que van a ir votándose. Tampoco va a ser necesario, o esto en todo caso podrá discutirse, la discusión como nosotros conocemos del texto general y particular. Lo que podría tenderse, creo yo que va a ser virtuoso, es que en general se pongan de acuerdo sobre la temática sobre la cual se va a discutir, sobre cuestiones básicas sobre las cuales se va a discutir, más que un texto en sí mismo, sino los temas que se va a abordar, por ejemplo, a la hora de enfrentar un capítulo o un tema en particular, por ejemplo, puede ser incluso un derecho, y luego ver en el ir y venir de la sala y la comisión entre las propuestas, las modificaciones puntuales que se van a llevar a cabo. Y eso creo que es virtuoso porque no me parecería sano que, por ejemplo, nosotros ingresáramos una propuesta y llegara a la discusión en general, se aprobara, por ejemplo, las ideas que se van a abordar ahora en esa comisión, y después la discusión, por así llamarla en particular, que son los asuntos más puntuales, ya de texto, que van a proponerse. Si se rechaza eso, simplemente la discusión acabe. A mí me parece que sería virtuoso que esto no sea un nuevo ingresar un texto, sino que un ir y venir, que me parece que eso puede propiciar, evidentemente, no solamente el acuerdo, sino ir puliendo el texto, es decir, puliendo el texto en el sentido de el modo en que se formulan las normas, etcétera, etcétera. Y también una cuestión que creo que hay que considerar, y que de hecho la práctica que hoy día ocurre en el Congreso, es que en las mismas comisiones que a mí me parece que deben establecerse, y que ojalá no sean muchas, y que ojalá sean, que estén abocadas técnicamente a asuntos muy puntuales, según el tiempo que requieran para abordar esos asuntos, que uno podría pensar que incluso en esas instancias, que la exigencia del quórum no sea los de 2/3, sino que para propiciar la agilidad de la tramitación, por ejemplo, puede ser perfectamente mayoría, absoluta de los miembros de la comisión, y luego que ese texto aprobado por mayoría sí o sí tenga que ser luego aprobado por la sala por todos los convencionales, que es exactamente lo mismo que hoy día ocurre en el Congreso, que es decir, aquellas normas que requieren un quórum superior no son votadas en las comisiones por ese quórum superior, sino simplemente por mayoría simple, pero que propicia y agiliza el trámite, y que luego la discusión en la convención con todos los miembros, se exige ese quórum que establecido en la Constitución. A mí me parece que esa misma relación que hay entre sala y convención, perdón, entre sala y comisión, que es virtuosa, me parece que debe darse, y la relación que hay entre Cámara Revisora y de Origen, que no va a existir porque es un órgano unicameral, puede suplirse por esta idea de que un ir y venir del texto para que efectivamente sea la misma convención la que revise sus propios textos. Y en ese sentido también pueden haber una multitud de informes que vaya permanentemente evacuando las mismas comisiones que revisen los textos que son aprobados por la convención, o cuando no se alcanza el quórum, bueno, que vuelva a la comisión y que evacúe un nuevo informe según, obviamente, las distintas posturas que se hicieron ver en la discusión en general en la sala con los convencionales
con todos los convencionales en la sala. Y la segunda cuestión que me parece, esto lo digo preliminarmente, la segunda cuestión que me parece que es importante también discutir es la discusión de cara a la ciudadanía. Evidentemente la convención tiene que tener una discusión de cara a la ciudadanía, y a mí me parece que la pregunta sobre el rol que deberá jugar la ciudadanía en la discusión de la convención es una pregunta que debe responder el reglamento, es decir, cuáles van a ser los espacios que va a abrir la convención para la discusión de la ciudadanía, cuál va a ser la intensidad, la periodicidad, el momento de la discusión. Todo eso va a tener que ser establecido en el reglamento. En todo caso, hay un límite evidentemente establecido por la Constitución respecto a eso, que es que la participación no puede ser a nivel de la votación, ¿no es cierto?, de las normas. Sin embargo, sin perjuicio de ese límite, evidentemente hay un amplio margen en el cual puede la ciudadanía de alguna manera intervenir, instancias para que puedan evidentemente participar. Y creo yo, y con esto estoy terminando, que de mucho va a depender de esto, es decir, de la participación de la ciudadanía para que ésta sea cabal, de la disposición de los convencionales a oír a la ciudadanía. Porque muchas veces también ocurre lo mismo que ocurre puede ocurrir lo mismo que ocurre en el Congreso, que simplemente se invita a la ciudadanía, pero para hacer un check de que invitamos a la ciudadanía, pero no en realidad para escuchar sus inquietudes. Entonces, obviamente esto va a tener que tener en mente eso y también distinguir del aporte que puedan hacer los expertos. Es decir, una cosa es el aporte que puede hacer la ciudadanía levantando inquietudes y otra cosa es distinta, el aporte que puede hacer el experto a discusiones particulares respecto a asuntos que debata la comisión o eventualmente, por así llamarla, la sala de todos los convencionales. En fin, tengo los 10 minutos, hay varios asuntos que después podemos profundizar, pero eso por el momento podría decir. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante y sobre todo apreciamos mucho que te hayas embarcado dentro del tiempo. A ver si quisiéramos relevar cuestiones que ya han salido. Hemos visto que el reglamento de la convención está llamado a ir bastante más allá que la forma que podría estimarse procedimental de adoptar los acuerdos. Tiene que ver con la organización interna, va a haber comisiones, con la forma de organizar los debates. Cristóbal nos ha planteado un debate circular de idas y vueltas. Es un procedimiento que no necesariamente coincide con el procedimiento legislativo que hasta ahora conocemos, pero ha aparecido otro elemento muy importante que debiera abordar el reglamento y que es la participación de la ciudadanía, distinguiendo entre la participación ciudadana propiamente tal y la participación de expertos. Hasta ahora estamos con la regla de los 2/3, porque no nos olvidemos que se han levantado voces ya que llaman de alguna manera a modificar la regla de los 2/3, pero Cristóbal, entendemos, ha hecho un planteamiento práctico, pragmático, que permite arribar en los debates finales de sala, en este régimen circular de conversaciones, a el respeto de esa regla de los 2/3. Por lo tanto, relevo solamente esos aspectos tan interesantes de la primera intervención de Cristóbal y ahora le cedo la palabra al profesor Tomás Jordán. Tomás, para que te escuchemos sobre tu particular punto de vista respecto a este interesante tema. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias por la invitación. A Cristóbal y a Rodrigo, un agrado estar con ellos, así que encantado. Voy a hacer un breve punteo de los elementos que en el Observatorio Nueva Constitución hemos catastrado, de los elementos propios que debería contener el reglamento de la Convención Constitucional. Eso teniendo a la vista que un órgano unicameral, que en realidad los órganos unicamerales tienen en general dos virtudes, permiten un nexo más permanente, más cercano a la ciudadanía, eso dice la literatura y la experiencia, y al mismo tiempo son más eficaces, porque en el fondo tienen menos vueltas, por decirlo, no recurren a una cámara revisora o una segunda cámara espejo, como ocurre en el caso chileno. Pero tienen un defecto por regla general, que son menos deliberativos, y ahí cumple un rol determinante de incentivo, lo que pueda decir un reglamento, para que se produzca la deliberación constitucional necesaria para arribar a acuerdos constitucionales en esta regla hasta, comillas, hoy vigente de 2/3. ¿Por qué? Porque
Tenemos también unos perfiles de candidatos bien particulares en que 50%, 50 candidatos tienen militancia y el resto no tiene militancia política, es decir, una convención que se configura desde la independencia, desde las miradas distintas. Hay sectores políticos, pero también hay sectores sociales involucrados por primera vez, yo creo, en un órgano colegiado de estas características, y de esa manera se va a dar una discusión, y la discusión reglamentaria también va a ser un poco distinta, aunque algunos elementos parecidos a la que puede darse en un cuando tenemos a la vista el reglamento que ocupa el Congreso Nacional para arribar a su acuerdo. Aunque hay cuestiones ahí, Cristóbal, yo creo que lo decía, que hay cuestiones bien interesantes, cómo se pueden construir acuerdos, porque esa es la clave final de esto. Tenemos que tener a la vista que una convención constitucional básicamente es una negociación permanente sobre los contenidos constitucionales, teniendo también en cuenta que es sobre una hoja en blanco. Primero vamos a tener una instalación, después la elección del presidente o presidenta, que eso es clave porque en el fondo vamos a tener dos lecturas posibles, una presidenta o presidente como articulador de acuerdos constitucionales, o más bien una presidenta más administrativa, y en ese sentido una presidencia administrativa le va a otorgar mayor poder político a los sectores, partidos, movimientos que estén representados. Por lo tanto, va a depender mucho de la persona, hombre o mujer, que lidere, y si esta va a tener un rol de articuladora, o más bien va a desplegar o va a delegar más bien esta función a la propia dinámica que se en el funcionamiento de la convención. 3, hay una cuestión muy importante de fijar las funciones y atribuciones de esta mesa directiva, qué roles va a cumplir, por lo tanto, como digo, si va a ser meramente administrativo, de abrir y cerrar el debate, de convocar a las votaciones, o va a tener también un rol de articulador. 3, el procedimiento de funcionamiento, como sin tal y se regule su propio procedimiento de funcionamiento de la convención, cómo va a trabajar, cuál es el formato, y ahí sigo en algo, Cristóbal, si nosotros miramos el Congreso, se trabaja en grupos de trabajo, en comisiones que cumplen una función, que es generar espacios para, no solo la discusión técnica, no solo para la discusión política, sino para generar un espacio en el cual se vayan concordando textos normativos. 4, 5, el estatuto de los convencionales me parece que es clave, debe contar con un apartado de estatuto, cuáles van a ser sus inhabilidades, la regulación de sus conflictos de intereses, y también qué pasa si los convencionales no concurren a la convención, al trabajo, por distintas razones. Porque acuérdense que los 2/3 se entiende que es por el ejercicio. La pregunta es cómo vamos a regular el no ejercicio por distintas razones de parte de los convencionales. Eso del reglamento tiene que hacerse cargo sí o sí. La Secretaría Técnica, cuál va a ser sus funciones y cuál va a ser lo que se espera de ella, porque han habido distintas dimensiones. Algunos han planteado una Secretaría Técnica en el sentido más estricto de la palabra técnico, y otra más bien una Secretaría Técnica más bien de representación de los actores políticos y sociales de la convención, cosa que permita también ser un lugar donde se puedan llegar a acuerdos constitucionales. También, ¿qué rol van a cumplir paralelamente a la Secretaría Técnica los asesores o asesoras de los convencionales? ¿Por qué lo digo? Porque si uno sigue el trabajo del Congreso, estos tienen un rol muy central en arribar a los primeros acuerdos o delegarse en ellos la búsqueda de puntos en común o diferencia en las propuestas normativas que se hacen. Entonces, en una convención, el grupo de asesores, que tiene que tener alguna institucionalidad, por decirlo de alguna manera, me parece muy relevante. También, ¿qué acuerdo hemos podido visualizar nosotros en términos? Uno, la aplicación de la ley del lobby y de la ley de probidad es un acuerdo muy transversal hoy día, al menos en las propuestas que están dando vuelta. El establecer audiencias públicas de participación de expertos, eso también, la transparencia de los resultados y el registro de las votaciones, la información online que esté disponible para la ciudadanía todo el tiempo, transmisiones vía streaming, es decir, que te da cuenta esta búsqueda de transparencia y de publicidad, la existencia de un comité de ética y comisiones de transparencia, también instruir mecanismos de rendición de cuentas, incluir el trabajo territorial. Esta es una cuestión bien interesante que se da con la particularidad de tener mucha representación, más que yo diría que en el Congreso en el siguiente sentido de las distintas regiones, porque la idea de descentralización es un tema de lo central en la discusión constitucional. El establecimiento de instrumentos de participación ciudadana, y ahí hay que tomar ciertas opciones, va a tener que tomar la convención, y ahí se ha venido generando discusión pública en torno a cuál es la participación ciudadana y qué objeto tiene, o qué finalidad busca, porque la participación ciudadana, pues bien mirada, tiene por objeto nutrir la discusión del sistema representativo, es decir, incorporar visiones de la ciudadanía para que se ejerza la representación, no solo libremente, esta teoría del mandato libre, sino también incorporar en ese mandato
las miradas ciudadanas y por lo tanto que haya mayor nexo entre lo que quieren los representantes y también que sean correctamente canalicen intereses desde la ciudadanía, que es el rol clásico de la representación. Y ahí obviamente que se va a discutir sobre instrumentos de consulta, de instancias deliberativas entre los convencionales y la ciudadanía, como también los plebiscitos, que se generó hace una semana atrás una polémica entre distintos candidatos y candidatas a convención sobre la necesidad de a lo mejor tener plebiscitos intermedios. Y la pregunta sería, ¿qué carácter tienen esos plebiscitos en relación al quórum de 2/3 para aprobar cada una de las normas? En el fondo, ¿cuál sería lo vinculante ahí? Es interesante esa discusión desde el punto de vista jurídico. También hay ciertos disensos, las causales de reserva, eso es un tema importantísimo. Como hay disenso, no hay acuerdo completo todavía en la discusión técnica que se ha dado sobre el reglamento, es qué va a ser secreto, qué va a ser reservado. Hay dos posiciones claras y sobre dos temas distintos. Una cosa tiene que ver con las sesiones y otra cosa tiene que ver con las materias. Y en ambas todavía no hay acuerdo completo, por decirlo así. Hay que ver qué piensan los convencionales, porque uno tiene que ver si van a haber materias reservadas o secretas, en la lógica de nuestro artículo 8, y otro tiene que ver con que si no van a existir sesiones de carácter reservado para la generación de acuerdos. Yo en particular y el observatorio hemos llegado a la conclusión de que estamos en contra de la reserva y secreto, ya sea en las materias y en las sesiones. De ahí podríamos profundizar, pero porque no hemos encontrado razones constitucionales distintas al debate legislativo para señalar materias que tengan que ser objeto de reserva, distinto a discutir la ley de inteligencia. Me parece que, pero no se va a discutir la ley de inteligencia en la convención. Por lo tanto, materias constitucionales propiamente tal reservada, me parece que no. También hay que ver la forma, y aquí otro rato ir cerrando porque no sé cuánto tiempo llevo, si me pueden advertir si tengo más de 30 segundos. Estás pasado en 1 minuto, pero te vamos a dar 1 minuto y medio más. Mil disculpas. Tengo 30 segundos, termino. Una cuestión que nosotros llamamos ajuste normativo, que tiene que ver con tratar de diferenciar, ojalá se pueda establecer un cierto incentivo para distinguir lo constitucional de lo legal. Es decir, que los convencionales tengan esa posibilidad de descomprimir su discusión y que no todo tenga que constitucionalizarse cuando no, para efectos de poder ir amarrando temas. Me parece que generar un espacio, a lo mejor, de que puedan disponer en el reglamento o después en la convención en una normativa, cuáles son las normativas necesarias de dictarse junto con la Constitución, si no se sabe el listado de leyes que hay que readecuar, dictar, cosa que ellos le permita también tener una discusión constitucional y no solamente tratar de que todo se constitucionalice. Los 10 segundos que me quedan, es importante la generación de deliberación, de ronda y procedimiento de discusión. Ahí yo creo que el Congreso sí tiene, como lo decía en un comienzo, un elemento a mirar, el trabajo en comisiones por un lado, pero también un informe 1, un informe 2, antes de la votación. Y para eso es necesario bajar el quórum de las comisiones, no necesariamente el quórum de deliberación final de votación, sino para que se vaya produciendo una u otra vez una discusión hasta por mayoría y que ese texto se vaya puliendo, que básicamente es configurando un acuerdo. Y la revisión final que hay que poner, que los convencionales tendrán que ponerse de acuerdo, cuál va a ser de la tesis dando vuelta, sobre si es una revisión final completa por 2/3 o norma a norma, o si vamos a generar incentivos para que haya que sea una discusión norma a norma, pero en un órgano deliberativo que permita al mismo tiempo ir puliendo el texto para que no lleguemos a un texto incoherente y se han propuesto comisiones de coherencia u otro. Me quedo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, también. Muy interesante exposición. Y agregado, se nos va complementando el panorama, se ha incorporado el importante rol que está llamado a jugar el presidente o presidenta de la Convención Constitucional. ¿Será solo administrativo? ¿Será un articulador de acuerdos? Nos invita a pensar el profesor Tomás Jordán también sobre el estatuto de los convencionales constituyentes. No nos olvidemos que ha existido algún intercambio epistolar en los últimos días acerca de que la Constitución no habría delegado al reglamento ciertas materias relativas al estatuto de los convencionales constituyentes, como es la forma en que van a ser investidos en el cargo. Por lo tanto,
algunos profesores han planteado, ¿verdad?, que ello tal vez debiera ser materia de una ley, por lo tanto, no es un tema menor. Transparencia y publicidad, el Consejo de la Transparencia ha insistido muchísimo a través de sus últimos acuerdos en esta materia, pero ciertamente pareciera que el derrotero que nos sugiere el profesor Tomás Jordán es que hay que distinguir, ¿verdad?, el tipo de materia y respecto del tipo de sesiones también de que se trate. Lo mismo podemos decir respecto de la importancia que tendría una comisión de ética al interior de la convención y no solamente comisiones temáticas como suele ser la regla general y los mecanismos de rendición de cuentas de los convencionales constituyentes. Simplemente voy a dejar planteado, tal vez para ir invitando a las preguntas, dos cuestiones que se desprenden de la exposición del profesor Jordán. Primero, plebiscitar parcialmente ciertos temas sobre los cuales la convención vaya adoptando acuerdo. ¿Cómo se va a comportar con el artículo 15, inciso segundo de la Constitución vigente, que va a seguir estando ahí hasta que no se derogue? Y recuerdo para quienes nos están escuchando que no son abogados que esa norma indica que solo puede convocarse a votación popular para la selección y plebiscitos expresamente previstos en la Constitución. Habría que hacer una reforma constitucional para materializar esa aspiración, un tema que lo dejamos planteado. Y el segundo, respecto de los contenidos propiamente constitucionales, solo recordar aquí que en Islandia, en el tiempo intermedio entre que se verificó la elección de los miembros del Consejo Constitucional y la instalación del mismo, en ese espacio de tiempo, aquí en Chile van a existir alrededor de 40 días entre el momento de la elección y la instalación de la convención, se convocó un gran foro ciudadano por sorteo, conforme al padrón electoral, y el único objeto de ese foro ciudadano era que se definieran cuáles eran los temas ineludibles que debían estar contenidos en la Constitución. ¿Cabría pensar en algo parecido en Chile como forma de ir concretando la participación ciudadana? Temas interesantísimos que desprendo de la completa exposición del profesor Tomás Jordán. Y nos quedamos ahora con los 10 minutos también que nos producen mucha expectativa respecto del planteamiento que nos hará el profesor Rodrigo Correa. Tus 10 minutos, Rodrigo, a partir de este momento. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a Diario Constitucional y a la Universidad Mayor. El reglamento, como lo han destacado Cristóbal y Tomás, tiene que contribuir a lograr acuerdos en un periodo acotado y en condiciones que son peculiares. Y a mí me parece importante tener entonces un diagnóstico primero sobre esas condiciones peculiares, diagnóstico que en alguna medida son obviedades quizá, pero son, creo yo, importantes, y en otra medida pueden ser más discutibles, y las propongo abiertamente para discutirlas si es necesario. El primero es que el acuerdo, según exige hoy la Constitución Política, de las normas constitucionales, requiere 2/3 de los miembros en ejercicio de la convención, como lo han destacado. A mí me parece que esa norma no es en modo alguno susceptible de ser modificada por el reglamento. Debo decir que en mi opinión eso es algo que está fijo, y que el único modo de modificarlo sería a través de una reforma constitucional con el procedimiento ordinario actual, es decir, que involucraría al Congreso Nacional y presidente de la República. Lo creo políticamente inviable y por tanto me parece una discusión, por decirlo de alguna manera, o teórica o francamente revolucionaria, si la convención tomara una decisión en algún sentido de alterar esa regla, y yo espero que eso no ocurra para no tensionar un proceso que hasta ahora ha funcionado bien. Así que me parece que esa es la primera condición que uno debe tener presente. Una segunda condición vinculada con esto, y que yo creo que es fundamental, es el resultado electoral del fin de semana. Hasta el fin de semana,
los 2/3 estaban, en la discusión estaban muy marcados con el fantasma de un veto por parte de la derecha. Y hubo toda una discusión larga respecto de si se necesitaba o no se necesitaba una votación final que estaba teñida por este eventual veto de la derecha. Esa discusión simplemente desaparece del mapa con el resultado de la votación, porque como se sabe, la derecha no tuvo una representación, no obtuvo una representación que le permitiera utilizar semejante veto. De manera que los 2/3 siguen existiendo, pero su significación política, por decirlo de alguna manera, ha cambiado radicalmente este fin de semana. Y eso de alguna manera, creo yo, permite discutir con mayor apertura problemas reglamentarios de lo que se discutían hasta entonces, que estaban muy marcados políticamente. Lo tercero es que vamos a tener una convención muy fragmentada, y como se ha destacado, y es lo que más ha impresionado, ¿no?, en una parte muy significativa integrada por independientes, que no responden a partidos políticos y que no necesariamente no solo a partidos políticos, sino no corresponden a fuerzas que parezcan tener un proyecto constitucional claro. Lo cuarto quizá que yo destacaría es que y esto puede ser polémico, y no lo digo con ninguna soberbia ni seguridad de que esté en lo correcto, simplemente a efectos de la discusión. Es que yo tengo la impresión de que en la centroizquierda el consenso ha sido un consenso más bien negativo, es decir, un consenso en contra de la Constitución actual, pero no un consenso positivo. Es decir, no hay algo así, me parece a mí, como un proyecto constitucional de la izquierda, claro. Incluso el proyecto constitucional que hubo, que es el proyecto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet al término de su mandato, es un proyecto que a mí me parece no generó particular adhesión ni siquiera en el sector político que lo presentó, y en ese sentido parece haber nacido muerto. Yo no advierto que sea un proyecto que haya sido reflotado con fuerza. Por lo tanto, todo esto es importante porque la convención va a enfrentar un procedimiento extremadamente abierto, un procedimiento donde no hay proyectos, no hay posiciones claras, puede haber temores, puede haber fantasmas, pero yo creo que no hay mucho claro, más que el rechazo a la Constitución de 1980 y en algunos sectores importantes, algún rechazo a lo que genéricamente se le denomina como el modelo, y no está sin embargo del todo claro en qué se traduciría eso en una nueva constitución. Por lo tanto, se trata de un procedimiento extremadamente abierto, y enfrentar la redacción de una constitución en este contexto extremadamente abierto, fragmentado y no concentrado en unos pocos partidos políticos, es extremadamente difícil, o puede ser extremadamente difícil, y eso es algo en lo que el reglamento tiene que ayudar. Naturalmente, creo yo, hay una... esto es, como decía Tomás, ¿no?, una negociación, debiera ser una negociación permanente, pero es muy difícil una negociación, ¿para qué decir es difícil una negociación teniendo dos partes? Pero no, por lo menos las posiciones están claras. Es muy difícil una negociación cuando las partes son 5, 6, 7, 8, y cuando sus posiciones no están del todo claras, ¿no? Entonces, el reglamento tiene que venir a ayudar en esto. Y una tentación, creo yo, es entender que, como se sostuvo en su momento, creo yo, cuando esto estaba teñido por el temido veto de la derecha, es que la aprobación de 2/3 era una vez y era norma por norma. A mí me parece evidente que eso, como procedimiento, es muy problemático. Los abogados estamos acostumbrados, o nos resulta obvio, algo que sin embargo a veces olvidamos, y es que las disposiciones legales no tienen un sentido unívoco, adquieren un sentido, y el sentido lo adquieren en parte por la redacción que les damos, pero en muy buena parte por otras normas, otras disposiciones, el contexto con que dichas disposiciones se relacionan. Aprobar y ahora,
Eso significa que aprobar un texto de una disposición es siempre problemático porque el sentido no está dado solo por ese texto en particular. En la tramitación ordinaria de las leyes, esa indeterminación de sentido, sin embargo, está fuertemente acotada. Está fuertemente acotada primero porque cada vez que se discute un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene detrás un contexto amplísimo que está constituido por todo el sistema jurídico. Pero cuando se discute una nueva constitución, no ese es el caso, ¿no? La nueva constitución no va a ser interpretada el día de mañana conforme a la ley, leyes además que pueden quedar derogadas o pueden resultar contradictorias a la nueva constitución. Por lo tanto, todo el sistema legislativo, que normalmente sirve de contexto a la aprobación de las leyes, no sirve sin embargo de contexto a la discusión de una de las normas constitucionales. Y por otra parte, el contexto cuando se hace una reforma legal, además de estar dado por por todo el sistema legislativo y constitucional anterior, está dado por el propio proyecto de ley, en la mecánica que señalaban antes Cristóbal y Tomás de aprobación en general y aprobación en particular. Entonces, si se aprueba un proyecto en general, ya cada disposición tiene un cierto contexto que le da un sentido. Nosotros enfrentamos un panorama en que si se discuten disposición por disposición, es prácticamente en buena medida una aprobación a ciegas. Y por lo tanto el sentido de la norma que aprobemos puede quedar determinado, y si yo voto a favor o voto en contra, si soy convencional, puede quedar sin embargo fuertemente determinado por normas que van a ser aprobadas en un mes más o en 2 meses más. Y eso hace muy difícil el procedimiento, hace problemático tener confianza en la aprobación, pero además hace muy difícil la negociación, porque la negociación es do ut des, ¿no? Yo doy algo, yo apruebo esta norma que no me gusta tanto quizás, a cambio de una norma que a mí me interesa. Pero ¿cómo se hace eso cuando uno aprueba norma por norma? Cuando llegamos al día de mañana y yo tengo que exigir que se cumpla el compromiso, yo voté por esta norma a cambio de que se votara por esta otra. Ah, sí, pero mira, ahora cambié de opinión, etc. Todos estos son problemas, creo yo, que el reglamento debe contribuir a resolver, ¿no? Y en parte la idea de tener aprobación circular y de tener en trabajo de comisión o algo así como aprobaciones provisorias, con un quórum más bajo, para dilatar o postergar una aprobación en sala con un quórum más alto, creo yo que son buenas formas de resolver este problema. Y son buenas formas que hasta este fin de semana, en cierto sentido, eran tabú, porque sonaban como ir postergando la posibilidad de veto. Hoy creo que tenemos posibilidades de conversarla más libremente, dado que ese tabú ha desaparecido. Normalmente hay muchas cosas más que podría decir, pero están los 10 minutos. Gracias. Rodrigo, muchísimas gracias también por ajustarte al tiempo y sobre todo por habernos planteado algo tan complementario de las exposiciones de Cristóbal y de Tomás, como es el escenario en el cual se va a instalar la Convención Constitucional y va a tener que empezar a pensar sobre la forma de adoptar acuerdos y de ajustarse a esa regla de 2/3 que tú has señalado muy claramente, no admitiría modificación vía el mismo reglamento de la Convención, sino que requeriría una necesaria reforma constitucional. Por lo tanto, tu diagnóstico también nos ayuda mucho para entender. Yo quisiera ahora darles el pase para los 5 minutos complementarios, pero quisiera orientar sus exposiciones sobre la base de una pregunta genérica que probablemente el público, y aquí me voy a poner no como el mandato imperativo, sino como la representación propiamente tal que interpreta lo que el público pudiera estar queriendo o pensando. Yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo, y es la que les hago a ustedes en estos 5 minutos complementarios, es cómo se imaginan, cómo sugerirían, si les preguntaran a cada uno de ustedes, la redacción o el proceso de redacción del reglamento de la Convención Constitucional. No nos olvidemos, ¿verdad?, simplemente como marco, que la Convención tiene un plazo, ya lo habíamos dicho al comienzo, de 9 meses en principio,
que se puede extender hasta un año, y tenemos además algunos ejemplos en el vecindario latinoamericano, como es el caso de Bolivia, donde el reglamento tardó alrededor de 6 meses en convenirse. O sea, 6 meses, entre comillas, perdidos o gastados precisamente en diseñar las reglas conforme a las cuales había que empezar a trabajar. Entonces, me gustaría pedirles que en estos 5 minutos y exactamente en el orden inverso, para dar un trato lo más justo posible, partiéramos con Rodrigo. Rodrigo, a ti te vienen a preguntar, ¿verdad?, hoy día, ¿cómo empezar a redactar el reglamento de la Convención Constitucional? Qué difícil, no sé, Marisol, si soy capaz de responder esa pregunta. La verdad es que yo esperaría que haya insumos. Y no sé si los hay, espero que universidades y centros de pensamiento tengan proposiciones para que no sea tanto un trabajo de redacción, sino que de decisión, pero que una vez que se toma una decisión, haya ya redacciones que estén disponibles para la convención. A mí me parece que eso sería el ideal y espero en ese sentido que haya una contribución de la comunidad, ¿no?, al trabajo de la convención. Si eso no ocurre, va a ser difícil y probablemente habría que anticipar un capítulo que es el de la comisión técnica, de manera que la comisión técnica pudiera contribuir a la redacción. Eso es lo que tengo que decir sobre ese tema. Quería aprovechar para tocar un tema que Tomás señaló, que es el tema de la reserva. Yo no tengo esperanzas, debo decir, en que haya espacios de reserva. Sin embargo, creo que tengo el deber moral conmigo mismo, con nadie más, en un ambiente en que es difícil decir esto, porque hay mucho tabú. Yo creo que es importante decir por qué un cierto espacio de reserva es importante. Y no creo que tenga que ver con temas, y en esto tiene toda la razón Tomás, no hay razones temáticas por las cuales ciertos temas deban ser reservados. La cuestión tiene que ver con otro problema. Tiene que ver, creo yo, con que hoy en día existe, o quizás siempre, ¿no?, pero hoy día los ánimos están exacerbados en ciertos sectores de la opinión pública, una cierta, o lo que parece una cierta intransigencia a transar, las palabras están relacionadas, ¿no?, ciertas cuestiones. Y sin transar no hay constitución. Es decir, la constitución exige transar, exige transigir. Y dado el escenario actual, puede ser el caso que transigir en público resulta imposible. Y mi impresión es que el costo de no transigir es tan alto que va a transigirse sí o sí en privado cuando el costo de transigir en público sea muy alto. Y lo que pasa es que esa transacción en privado va a tener que ser fuera de lo reglamentario. O sea, por decirlo así, va a ocurrir en el baño, va a ocurrir en una sala aparte, etc. O sea, lo que ocurre en general cuando todo es transparente, mire, yo con esto termino, fui una vez a ver la deliberación de la Corte Suprema en Brasil. La deliberación de la Corte Suprema en Brasil es pública, transmitida por televisión, por streaming, lo que significa que de verdad no es deliberación, no hay deliberación. Cada juez lee un discurso que lleva previamente preparado. Si es que hay algún tipo de deliberación, es informal, es probablemente uno a otro, es a puertas muy cerradas y es aún más opaca de lo que sería si hubiera la posibilidad establecida de llamar a ciertas reuniones reservadas bajo ciertas condiciones que todos los miembros de la convención conocen. Yo creo, por lo tanto, que hay un cierto riesgo en no considerar algún mecanismo que permita tener conversaciones reservadas. No tengo mucha esperanza, sin embargo. Gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Recordemos a nuestro público presente aquí que también las deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de México siguen la regla del STF, del Supremo Tribunal Federal del Brasil, lo cual ha significado que los jueces hablan más bien para el público, ¿verdad? Más que, como bien dices tú, adoptar una auténtica decisión deliberada. Vamos con Tomás. Tomás, ¿cómo redactar el reglamento de la Convención Constitucional? Y si es que quisieras, por supuesto, abordar algún tema adicional en tus 5 minutos. Uno está marcado por su experiencia. Como trabajé en el Ejecutivo varios años, hay un criterio práctico aquí. Me parece que lo que se tiene que hacer es muy sencillo: tomar los reglamentos que hay, concordar cuáles son los puntos medianamente comunes y de disenso, que la Comisión Técnica y asesora de los convencionales redacten un borrador, se le presenta cuáles son los puntos en consenso, los disensos, ellos deciden qué avanzan y qué no, y eso se devuelve a los asesores y tiene un reglamento. Esa es mi opción. ¿Por qué? Porque en general los órganos colegiados necesitan partir de un texto. No es que los representantes estén sentados en la mesa escribiendo un texto. Me parece que eso es la forma más ineficiente de trabajar en un órgano así. Y me quería pronunciar sobre varias cuestiones, contestarle a Rodrigo, pero no para polemizar. Yo creo que él da un buen argumento en lo que está señalando. Lo que pasa es que yo tengo una mirada distinta en dos cosas. Uno, sobre los 2 tercios, que lo que él dice es muy cierto, de lo que pasó hasta el domingo a las 18 horas versus el domingo a las 21 horas, respecto de qué rol cumplían esos 2 tercios. Porque la lógica de los 2 tercios en el sistema político chileno tiene que ver con que uno de los grupos cree o puede creer que el otro lo va a lograr, y por lo tanto va a lograr un quórum inferior, y por lo tanto necesita un quórum alto para poder imponer sus condiciones. Eso es la lógica tradicional nuestra, sobre todo cuando había texto escrito. En el texto de hoja en blanco, ese más bien se transforma en un ticket para sentarse a la mesa con una posición ventajosa respecto de que si algo no te gusta, tú podrías vetar. Pero básicamente es un ticket de negociación, porque el otro también tiene el tercio. Eso antes del domingo. Lo que pasa es que a partir del domingo, a mi juicio, se vuelve incluso más complejo el escenario, porque es más plural en el sentido de posiciones políticas, no de sectores, de posiciones políticas o de subposiciones políticas dentro de sectores. Porque si uno analiza la convención de izquierda-derecha en el eje tradicional, y que hay lectura en ese sentido, tú vas a tener 2 derechas, una derecha que buscó conservar el texto, otra que estaba más abierta al diálogo, una pequeña, así reducido, pequeño, centro-izquierda, acá. O sea, yo he hablado hoy día más de todo lo que le va a corresponder al centro izquierda estar en la convención. Eso lo agradezco profundamente. Un mundo de izquierda que tiene distintos matices de rojo, por decirlo de alguna manera. Unas neutrales, no neutrales, que estarían en la centro izquierda, pero paralelo, y después distintos matices que va del Partido Socialista, el Frente Amplio, que tiene sus distintos submatices dentro de ellos. No podemos comparar RD con otros sectores de ellos, el PC, que también fue en la misma lista, después viene la lista del pueblo, y no sabemos tan claro cuáles son lo homogéneo o lo heterogéneo dentro de esa propia lista, y todo el resto de lo independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto se vuelve más complejo porque llegar a acuerdo en grupos demasiado plurales, construir una mayoría para aprobar un proyecto es muy difícil. Imagínate ahora llegar a los 2 tercios en la pluralidad que estamos hablando. Porque si lo ponemos solo en el eje, uno de las variables, Estado-mercado, y tratamos de fijar a cada uno de esos actores que yo he señalado, en el eje Estado-mercado tendríamos eventualmente casi una posición eje mercado-Estado por cada uno de ellos, distinta. La pregunta es, ¿cuál es el consenso para fijar, por ejemplo, en el eje mercado-Estado, en el modelo Estado, en el modelo de desarrollo, respecto de esos 2 tercios? Quiero decir con eso que se nos viene una tarea muy compleja. Me quedo ahí, perdón. Y lo otro lo dejo para madre. Vendrán preguntas. Quiero recordar a las personas que hayan entrado con posterioridad a este coloquio que estamos terminando la segunda ronda de 5 minutos por expositor, y ustedes vayan pensando sus preguntas. Tienen que irse a la parte de abajo cuando yo les dé la opción donde dice reacciones en sus pantallas, levantan la mano, y entonces Angélica
Miller de Diario Constitucional, que nos está apoyando en esta logística. Gracias por el apoyo, Adolfo Paul. Va a estar ahí indudablemente indicándome y apoyándome a quien le vamos a dar la palabra. Cristóbal, Sí. fíjate que tú planteaste un alto estándar en tu intervención en la primera parte. Decías que el reglamento debe estar diseñado para propiciar acuerdos, pero no cabe duda que el primer acuerdo va a tener que incidir precisamente en ese reglamento. Por lo tanto, te reitero también la pregunta que estábamos planteando a todos. ¿Cómo te imaginas tú? ¿Qué modalidad de procedimiento para la redacción del reglamento? Tomás nos decía a partir de un texto, Rodrigo decía, ojalá que haya algunos borradores que circulen previamente, por ejemplo, desde la academia. ¿Cómo te imaginas tú la redacción? Y por supuesto, si quieres adicionar algún punto a lo que hemos conversado, estamos muy atentos. Sí, muchas gracias, Marisol. Yo la verdad es que iba a sugerir algo parecido a lo que dijo Tomás, que es que yo revisaría el reglamento de la Cámara y el Senado. Me parece que están todos los elementos. Yo creo que el orden que tiene el reglamento de la Cámara y el Senado, yo creo que es mejor el de la Cámara, el orden que tiene, de las divisiones y subdivisiones que tiene el propio reglamento, pero yo haría eso y vería, obviamente, adecuándolos al tipo de órgano que va a realizar el procedimiento, pero básicamente haría eso. Y sobre un texto trabajaría, porque si no, y estoy de acuerdo también, que sería muy difícil que a partir de cero pudieran dialogar respecto a eso, y considerando también, como la experiencia comparada lo indica, que en esto nos podemos llevar mucho tiempo, y obviamente eso es muy perjudicial. Yo sugeriría eso, o sea, yo vería, uno puede trabajar en eso, cuál es el reglamento de Cámara y del Senado, ver cuáles son los aspectos, porque ahí está regulado la gran mayoría de las cosas, y ver qué es aquello que se adecua o habría que adecuar, pero ordenándolo. Yo creo que la confusión se da muchas veces el aspecto orgánico y procedimental en los tipos de reglamentos que hay, quizás eso habría que ordenarlo. Y si pudiera referirme a algunas cosas que se han planteado acá, yo creo que lo que dijo Rodrigo me parece que es fundamental. Hay una pregunta que en la literatura también se ha hecho muchas veces, en el discurso parlamentario, pero que aplica perfectamente al discurso constituyente, que es ¿cuál es el destinatario del discurso de los convencionales? ¿A quién le van a hablar los convencionales? Y esa pregunta no es nada trivial, porque uno podría pensar, ¿va a hablarle a otro convencional que piense diferente, con el cual tiene que llegar a acuerdos? ¿O por encima de ello va a hablarle a la opinión pública, va a hablarle a la prensa, va a hablarle a la discusión democrática? Y yo, para profundizar en esa impopularidad a la que se refería Rodrigo, yo diría que tiene que referirse, y el destinatario del discurso convencional tiene que ser primeramente otro convencional, porque es con él el que tiene el encargo de llegar a un acuerdo de un texto que va a formar la nueva parte de la nueva constitución, si es que se aprueba en el plebiscito de salida. Y esto es importante también remarcarlo, porque la deliberación con la ciudadanía, en estricto rigor, la deliberación política, es decir, el contraponer argumentos, obviamente acá no hay cuestiones que sean, en términos filosóficos, absolutos morales, en el sentido que uno tenga que trincherarse tal vez cuando se toquen temas que yo espero que no estén en la Constitución, pero que si se tocan como en aborto, en fin, ahí uno podrá como atrincherarse, pero en la gran mayoría de los temas, evidentemente uno puede tener una postura, pero como son temas de conveniencia, en miras al pos del bien común, uno va a tener que conversar. La dificultad de hacer eso con la ciudadanía es total. Eso no se puede deliberar en estricto rigor con la ciudadanía, entendía la ciudadanía como una entelequia, sino que uno tiene que deliberar con otra persona que tiene al frente, con la que piensa diferente, para llegar a un acuerdo que es común. La ciudadanía, a mi juicio, tiene que jugar un rol fundamental, mucho más fundamental que lo que juega hoy día en el Congreso, porque la ciudadanía hoy día yo creo que no juega un rol tan fundamental en el Congreso, entre otras cosas porque las audiencias son muy breves, las fijan para hacer un checklist de las cosas que tienen que hacer para poder salir de la votación en la comisión. Muchas veces cuando hay un acuerdo respecto a un tema no se invita a la ciudadanía o se invita mezclado con expertos. Es decir, yo creo que tiene que haber una predominancia mucho más importante de la que ocurre hoy día en el debate legislativo, pero sin confundir el rol que tiene que jugar y pensando que la deliberación debe ser, y que el discurso convencional, por ponerlo así, tiene que estar primeramente y prioritariamente dirigido a otro convencional y no por encima de él a la opinión pública, porque de lo contrario, yo insisto, sería imposible, creo yo, lograr acuerdos. Yo creo que será prácticamente imposible. Y lo segundo, muy breve, respecto a las reglas que obviamente rigen a la convención, obviamente hay un debate respecto a la posibilidad de plebiscitar las normas de conflicto, es decir, aquellos que no logran un acuerdo 2/3. Yo creo que
la convención tiene que diseñarse para no saltarse esa regla, sino para lograr cumplir la regla de los 2/3. No hay un mandato, no hay una obligación jurídica, por así decir, de lograr acuerdo en toda la materia, evidentemente que no, pero sí las reglas tienen que propiciar ese acuerdo. Y el plebiscito, a mi juicio, en fin, yo tengo varios argumentos jurídicos de texto para poder obviarlos. Por un lado, está fuera las atribuciones de la convención convocar plebiscito. Los plebiscitos solamente se refieren al artículo 15, como usted mencionaba, y también el 135 reitera esa misma idea, el 135 de la Constitución. Está fuera del procedimiento para aprobar el único modo que la Constitución estableció para aprobar normas es por la votación de los convencionales, y además, evidentemente, un plebiscito se va a convocar cuando no hay una norma que cumpla el quórum, es decir, se estarían aprobando normas porque no haya alcanzado el quórum de 2/3, se estaría infringiendo tanto el procedimiento para aprobar como el quórum, cuestión que, según el mismo artículo 133, no se puede infringir. Y evidentemente que hay reglas y reglas, es decir, las reglas de la convención, una vez establecidas, podrán después modificarse por 2/3 en el transcurso, cuando pueda quizás concitar un apoyo. De hecho, en el mismo Congreso, cuando hay unanimidad, puede modificar las reglas del reglamento, suspender su aplicación, justamente para concitar acuerdos. Pero aquello que no puede nunca, porque de eso depende la estabilidad del proceso, modificar son las reglas que están desde afuera establecidas, y entre ellas la más básica a nivel procedimental es la referida a la aprobación por 2/3 de las normas. Yo no estoy tan claro si tiene que haber una votación final, es decir, no creo que del artículo 133 se siga necesariamente una aprobación final. A mí sí me parece conveniente, pero de todos modos me parece que estaría totalmente fuera de las atribuciones el hecho de que se apruebe por plebiscito. Y además, me parece que es la causal más evidente de una infracción procedimental según el artículo 136, para poder reclamar frente a la Corte Suprema. Y yo quiero, un segundo, insistir en esto, que de esto depende, yo creo, que el éxito del proceso. O sea, si es que no se respetan las reglas, el proceso va a fracasar, porque no va a estar legitimado internamente y, creo yo, menos externamente. Eso podría Bueno, decir. muchísimas gracias, Cristóbal, además por la capacidad de síntesis. Yo creo que hay que partir por agradecer que hemos tenido fluctuando en forma prácticamente permanente durante esta hora y 35 minutos que llegamos conectados a 95, entre 95 y 100 personas. Muchas gracias por estar aquí. Quiero aprovechar de saludar antes de dar paso a las preguntas a algunas personas, como el profesor Kamel Kasor, que está aquí con nosotros. Hola, Kamel, que para estos efectos, digamos, representa a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, a cuya directiva pertenece, a la magistrada Vania Butó, veo ahí activísima siempre en la formación de jueces de nuestra República, y veo también, vi en algún minuto a Bruno Baranda, entre las personas que nos están acompañando. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, aunque no los mencione nominalmente, por estar con nosotros. Bueno, si se veía difícil la redacción de una nueva constitución para Chile, ya ven ustedes que la primera tarea para llegar a aquello se ve tan o más difícil como la tarea de fondo, la redacción del reglamento por el cual se va a regir la Convención Constitucional. Quiero invitarlos ahora muy sinceramente a plantear sus preguntas, para lo cual les recuerdo, solo tienen que ir al icono que está abajo de sus pantallas donde dice reacciones, como una carita feliz con un más, y ahí busquen una mano para indicarnos quién tuviera una pregunta o un comentario, siempre breve, para los efectos de dar la oportunidad a otras personas. Quiero darle la palabra desde ya, con la ayuda de Angélica, al profesor Kamel Kasor, quien ha levantado inmediatamente su mano. Kamel, te escuchamos. Ahí sí. Muy bien. ¿Se oye? ¿Sí? Muy bien, te escuchamos perfecto. Sí. Muchas gracias, Marisol, y quiero felicitar a los ponentes, muy interesante. Lo desactivo. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? No toques nada por si acaso. Ya. Manos en alto, para que no te cortes. Tengo mis manos. Eso. Muy bien. Bueno, gracias, Marisol, y quiero felicitar a los
ponente, muy buen debate, creo que he aprendido mucho, ahí se ve la complejidad de este tema, muy complejo y un gran desafío. Quiero hacer una pregunta bien concreta a propósito de lo que decía Rodrigo. Sin duda estoy de acuerdo con él cuando dice que hay un cambio de significación política de lo que ocurrió el pasado fin de semana. Y eso trae como consecuencia un hecho que va muy de la mano con lo que es un proceso constituyente, que el proceso constituyente, si bien tiene que juridificar algo a través de un texto constitucional, es un tema altamente político. Ahora, una de las señales de esa significación política que cambió el fin de semana pasado es que creo yo que esa proliferación de los independientes va a generar un rompimiento con la visión elitista en la toma de decisión que en Chile siempre se está dando a nivel ya sea constitucional, legal o las decisiones políticas fundamentales. Y esto trae como consecuencia, precisamente, creo yo, que podría traer como consecuencia una dificultad para lograr consensos sobre un texto constitucional en definitiva. ¿Ah? Entonces aquí hay una señal política que puede traer una consecuencia en cuanto al consenso constitucional final. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué pasa si falla el proceso constituyente? Porque un plazo, Marisol lo decía, algunos países se demoraron mucho en aprobar el reglamento y luego hay que redactar la Constitución. ¿Qué pasaría políticamente, la significación política, si falla el proceso al cabo de un año? ¿Cómo sería la situación que tendría que enfrentar el país? Porque yo lo que más o menos yo percibía era que, claro, siempre está el límite del año y que no es mucho para redactar una constitución. Entonces, esa es mi pregunta, que tiene una fuerte significación, creo yo, política y en un escenario que podría eventualmente darse. ¿Ya? Eso es lo que yo quería preguntarle a alguno de los integrantes del panel. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ti, Camel. Interesantísima pregunta. Yo creo que es como esas preguntas del millón. Entonces, aun cuando ha sido citado a Rodrigo como marco de la pregunta que nos formula Camel Casor, yo los invitaría a ustedes tres, en el mismo orden, Rodrigo, Tomás, Cristóbal, a responder esta pregunta que nos plantea Camel. ¿Qué pasaría si transcurre el plazo de un año y no tenemos propuesta de nueva constitución? Rodrigo, te escuchamos. Gracias, Marisol, y gracias, Camel. Pero yo siempre me he negado lo digo, la pregunta es excelente, pero yo siempre me he negado a ser opinólogo. Yo digo, soy abogado. Del ser, yo no me pronuncio sobre el mundo del ser, me pronuncio sobre el mundo del deber ser. No tengo idea. Mi impresión es que sería un escenario trágico, pero no puedo decir mucho más ni creo que tenga autoridad para decir mucho más. Lo que sí diría es que siendo un escenario trágico, sobre todo teniendo un plebiscito en la espalda que con 80% dijo que se tenía que cambiar la Constitución, es un escenario prácticamente inviable políticamente. Y yo por eso diría, desde el punto de vista del deber ser, donde me siento más cómodo, simplemente eso no puede ocurrir. Tenemos que hacer todo para que ocurra. Y donde sí me atrevo a decir algo, Camel, es que yo más que un riesgo real de que eso no ocurra, veo otro riesgo. Yo veo el riesgo de que, dado lo que tú has señalado, el poco litismo y ciertas características de la convención, es más probable, creo yo, que tengamos una constitución con muchas normas de bajo contenido normativo, pero de mucho contenido simbólico, y que por lo tanto sea relativamente barato aprobarlas, como por ejemplo derecho a la vivienda, derecho a un montón de cosas, pero que no es un programa social, es un derecho que queda ahí y que a la larga puede generar mucha frustración, y que perdamos la oportunidad, pero yo creo que es una oportunidad única, de hacernos cargo de ciertos problemas constitucionales profundos que pasan bajo el radar de la opinión pública. Por ejemplo, en materia de organización de justicia, o en materia de representatividad, o de régimen político, y que más o menos, porque no son los temas que más preocupan hoy día a la opinión pública,
reproduzcamos lo que tenemos, entonces tengamos una constitución que donde ahí hay problemas y deberíamos resolverlo, mantenemos lo que tenemos y la llenamos de normas simbólicamente atractivas, pero de bajo contenido. Yo ese riesgo lo veo más probable que el riesgo de no llegar a acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo. Le pasamos la palabra ahora al profesor Jordán Tomás. Te desactivaste, Tomás. Ahí. Ahí sí, sí. Hola, Camel, un gusto. Hola, Contigo, de verdad, hace tiempo que no nos veíamos, así que sí, un agrado, como siempre. Mira, voy a dar mi opinión. He seguido los actores del proceso hace rato, entonces creo que algo... Primero, un fracaso. Yo concuerdo con Rodrigo en eso. No llegar a puerto es un fracaso para el sistema político, es un fracaso para el sistema político y para los grupos sociales involucrados en el cambio constitucional. Y hago esa distinción porque es común lo que voy a decir, algo redundante, pero claramente la elección del domingo hay una continuidad entre el estallido social y los grupos representados, más que en otras elecciones de órganos colegiados del Congreso. Por lo tanto, si fuera solo una convención más tradicional, sería un fracaso del sistema político. Pero hoy día me parece que fracasa tanto la política, el sistema de partido, lo que dicta de él, o la renovación de este, y también hay un fracaso de la sociedad. Sociedad civil organizada, me refiero a que es la que Gran se movilizó para el plebiscito y que presentó candidato y sacó candidato y candidata electa. Y ahí, ¿y por qué lo digo? Porque yo creo que el domingo también se movió un eje con la explosión o el terremoto político que se llamó en la prensa, porque yo creo que la sensación hasta el domingo en la mañana, cuando decía a las 18 horas, era tener una constitución distinta a la que teníamos. Y hoy día me parece que la aspiración es tener una nueva constitución, básicamente. Ojalá me pueda hacer claridad en esa distinción. Por lo tanto, que cambie estructuralmente los elementos de la constitución vigente. Y eso lleva a que sea muy complejo el avance, porque y va a ser dificultoso, por lo mismo que el ejemplo que ponía, o yo sigo el ejemplo, no es la misma forma que lo dice Rodrigo, pero voy a ocuparlo. Porque me parece que hoy día hay más voluntad de tener constituciones programáticas más que constituciones habilitatorias. Entonces me parece que hasta el domingo a mediodía, por decirlo de alguna manera, había una voluntad de que los que queríamos la nueva constitución nos conformábamos con una constitución que habilitara el juego democrático y que permitiera derribar ciertos enclaves y habilitarla, y ojalá construir una especie de pacto socialdemócrata atenuado chileno. Pero me parece que eso desaparece de la aspiración y vuelve a, más bien, y esto trato de hacer lo más descriptivo posible, sin una intencionalidad en el comentario, para que se entienda bien. Más bien nos sitúa, y que yo creo que es un problema no de los actores que están en la convención, que por eso lo digo, en las lógicas más bien que nuestros vecinos han tenido su aproximación a la convención o las asambleas como reivindicatorias de temas que son demandas sociales insatisfechas y que la Constitución se transforma en el espacio para asentarlas en la sociedad. Yo creo que eso es una señal por los tipos de actores que fueron electos. Y también me parecería, y con esto cierro, un fracaso más político, social y académico respecto a todos aquellos que han luchado por un nuevo texto y frente a la oportunidad, esta dispersión, por decir que hablábamos, porque en el fondo esta idea de distintas miradas de lo constitucional, yo creo que hay muchas miradas de lo constitucional hoy día en la convención, sería el peor fin de un proyecto colectivo, transversal, que duró 40 años, que era tener un nuevo texto constitucional, ¿no? O sea, lo planteo así, cierro con eso. Muchas gracias, Tomás. Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? Se vence el plazo del año máximo y estamos a foja cero. Sí, yo creo que la expresión a foja cero describe muy bien el escenario político, ¿no? Porque yo pienso que en fin, fue la válvula de escape, y si esta válvula de escape no funcionó, es bien difícil saber cómo enfrentar el escenario político. O sea, yo creo que es un fracaso, me parece que no hay otra forma de mirarlo, y en ese sentido, evidentemente, hay que hacer los esfuerzos para poder prever esa situación. A mí lo que me inquieta del reglamento en todo caso, y con esto vuelvo un poco al tema que yo creo que se conecta muy bien,
porque el diseño del reglamento, yo insisto, que tiene que estar diseñado justamente para poder generar las instancias de lograr acuerdos. Y yo creo que esto es bien fundamental, y por eso a mí me interesa mucho el fenómeno de a quién le hablan los políticos cuando, en el fondo, hablan como políticos. Porque hoy día el Congreso, la verdad es que le hablan a su público, le hablan a su galería, o le hablan a las personas que han puesto en la agenda pública los temas, pero muy pocas veces le hablan al que está en la vereda del frente. De hecho, yo trabajé harto tiempo en el Congreso y uno materialmente veía cómo no se acercaban las posiciones, es decir, cómo no un parlamentario se para de su mesa y va donde otro y conversa. Había muy pocos que hacían eso. De hecho, al contrario, había muchos que no lo hacían deliberadamente porque de esa si es que lo hacían, ofendían a su sector o ofendían a su... Entonces yo temo mucho que esa lógica se dé, sobre todo porque hay muchos convencionales que van como con una identidad, como con una causa, y obviamente representando esa causa se hace más difícil en la discusión convencional, si esto es público, del modo que se ha tratado de que sea, o que yo pienso también con Rodrigo, yo tengo poca esperanza de que hayan instancias de deliberación reservada. Yo temo mucho que esto sea muy difícil de... Porque en el fondo hay que pensar que no solamente hay que ponerse de acuerdo de los temas que debe tratar la Constitución, hay temas que yo supongo que concitarán menos discusión, otros que sí, pero en fin, la Constitución es enorme, o sea, yo pienso el principio de juridicidad, cómo se va a formular de alguna otra manera, en fin, hay muchos aspectos, pero también hay que pensar que a la hora de redactar las propuestas, el matiz más, matiz menos, o sea, ya lo estamos viendo con las normas que contemplan la Constitución para el reglamento. Entonces, las normas que va a contemplar la Constitución, que va a regir para el futuro, y ojalá que perdure un buen tiempo, todos los matices de texto van a ser muy fundamentales, que ahí se va a jugar mucho, y en eso yo creo que hay una discusión enorme. Entonces, si es que no somos capaces, o más bien, si es que las reglas no se diseñan justamente para poder propiciar esas instancias, como decía alguien, esos mecanismos de desbloqueo, será muy difícil, creo yo, que logre su cometido, porque en todo caso hay poco tiempo para esto, y la posibilidad de entramparse va a ser enorme. O sea, incluso un tema que no se logre, bueno, pasemos a otro tema y después lo retomamos, en fin. Y por eso creo que el diseño del reglamento es tremendamente importante, porque de esto va a depender mucho las reglas que van y en fondo van a normar el juego, va a depender mucho de que este se juega de modo ágil. Y también creo yo, y esto lo decía, me parece que Tomás, las potestades que van a tener la presidencia o la vicepresidencia, cuál va a ser el rol que va a jugar, cómo va a coordinar el debate, porque también recordemos que hay normas para discutir las clausuras del debate, va a ser discusiones breves o latas, en fin, discusión única, en fin, todas esas normas que también uno conoce, que hoy día se aplican, van a tener que arreglarse, pero todas esas tienen que estar diseñadas para poder pensar que esto hay que aprobarlo de manera muy en poco tiempo. Y la última idea que tenía presente es que a propósito de esto yo sí creo que hay varios temas que van a concitar apoyo, con la idea de que hay varios temas que son probablemente muy técnicos. En fin, a mí se me ocurría, por ejemplo, cuál va a ser el rol de la Corte Suprema en la tramitación legislativa, los artículos que regula la Constitución, va a tener que informar los proyectos de ley que, en fin, tienen implicancia en la atribución de los tribunales, en fin, son cuestiones muy técnicas, pero digo, uno podría pensar, bueno, entonces hay muchos aspectos donde simplemente uno va a decir, bueno, esto tiene que estar, o es razonable, en fin. Y yo creo que tiene que haber un marco muy amplio de temas grandes o pequeños sobre los cuales haya consenso, que se aprueben, y después los otros temas dejarlos para adelante, como una forma de enfrentar la discusión. Porque si no, yo lo veo muy difícil. O sea, yo sé cómo se discute en el Congreso, y ya es difícil cuando son leyes de un artículo único, y esto, en fin, no me imagino cómo lo difícil que va a ser si no está ordenado de esa manera la discusión. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Tengo 3 manos levantadas sin perjuicio uno de los panelistas también. No sé si yo estoy viendo doble. Sí, no, es que tenía un comentario que se me olvidó. A ver, agreguémoslo porque vamos a reunir algunas preguntas. Tomás, no te quedes con la palabra en la boca. Que sobre la reserva o secreto. Lo que pasa es que me parece que hay que hacer una distinción entre la deliberación y la negociación, que son cosas muy distintas. Me parece que la política
y eso es lo que se va a ejercer la convención, básicamente, independiente de la experiencia pública o no de los convencionales, algunos traen experiencia y otros no, experiencia política, es un proceso permanente en que la política chilena, y yo creo que Cristóbal consideremos, funciona de dos maneras, por transacción o en algunos casos por puntos en común. Por eso es un ritual permanente, por decirlo de alguna manera, la negociación. Distinto es la deliberación, que es la forma en que los argumentos racionales se expresan en el espacio público, en este caso en los grupos de trabajo, en las comisiones, como se quiera organizar buenamente la convención. Pero lo primero se da en cualquier espacio, y lo decía Rodrigo, lo decía Cristóbal, la política, lo que se limita es el poder, lo que se limita es la facultad de abuso, pero no se limita el espacio del diálogo político. El diálogo político se va a producir en cualquier momento. Si tú le creas un espacio, va a generar otro al lado. Porque funciona así. Entonces, negar la esencia de la política o tratar de regularla, cuando me parece... me acuerdo que una asesora de la convención o de la asamblea de Sudáfrica, frente a esta misma discusión, decía algo en un estilo mucho mejor visto que yo, pero en el fondo, que allá que al final prácticamente se regulaban momentos, espacios para la conversación, tomando té todos los días en algún lugar, porque era el espacio donde se tenía que producir la política, más allá de las comisiones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que al mismo tiempo exigir que las comisiones, grupos de trabajo, como quieran funcionar, den cuenta de los argumentos o fundamentos de sus discursos y votaciones, que eso no ocurre regularmente en el Congreso Nacional. Lo que ocurre es que uno llega a una discusión, todos hemos sido invitados muchas veces de profesores, y uno se da cuenta que votación, pum, y se vota. Y la discusión propiamente tal está ausente, y me parece que ese también es un estándar que hay que reacondicionar, por decirlo de alguna manera. Me parece que es un desafío. Entonces, concluyendo, y vuelvo a mi punto inicial de adelante, no hay que establecer espacios. La cocina está ahí, si la cocina tiene que... no soy un amante de la cocina, quiero decir que son más americanas que las viejas cocinas de las casonas de adobe que nosotros acostumbramos a ir a ver a la abuelita. Me parece que esa es la diferencia que hay que hacer. Gracias, Tomás. Bueno, yo veo, salvo mejor parecer de Angélica, veo 3 manos levantadas, veo a F, que no sé si es Felipe. Fabián Molina. Fabián. Veo a Fabián, veo a don Helmut Ster y también a la magistrada Vania Butó. Yo les voy a pedir, en mérito del tiempo, porque ya se nos va reduciendo en este interesantísimo debate, a Fabián que formule su pregunta y nos indique a qué expositor, lo mismo a Helmut y a Vania, y entonces cada expositor, de acuerdo que ha sido interpelado, responde para ya ir invitando al cierre de este coloquio. Fabián, tienes la palabra. Buenas noches, agradecer al panel sus excelentes reflexiones y a la profesora Marisol Peña su estupenda moderación. En materia del reglamento, el panel, ¿qué opina de expertos sobre incluir principios informadores del proceso constituyente? Por ejemplo, un principio de colaboración, un principio de participación, transparencia, no sé, ahora lucubrando, rendición de cuentas, etc. Eso, muchas gracias. Fantástico, me encanta la precisión, muchas gracias, Fabián. Don Helmut Ster, ¿para quién es la pregunta y en qué término? Le estoy solicitando el audio. Un segundo que ya viene el audio. Ahí ahora sí, Helmut. Sí. Una pregunta para el profesor Correa. Volviendo al tema de la posible imposibilidad de llegar a un acuerdo al cabo del año, nadie va a querer asumir el fracaso de esto. Por lo tanto, yo veo que en ese momento podría surgir una iniciativa de una reforma constitucional para alargar el plazo por otro año o hasta un riesgo de que hasta se alargue indefinidamente, digamos. ¿Eso es posible? ¿Lo ve como un riesgo o como una factibilidad o como una solución posible? Porque en cierta forma esto contraviene lo que se aprobó en el plebiscito, pero
posiblemente pueda cuajar una solución de ese tipo. Muchas gracias, Helmut, y el profesor Correa está tomando nota ahí para contestarle. La magistrada Vania Butó, ¿dónde estás, Vania? Te perdí en este momento. No ¿Va? se ve. Parece que se desconectó. A ver, espera, Vania, ahí estás. ¿La podemos activar, Angélica, por favor? Vania Butó, ahí levantó su mano. No la veo. Ahí está, la estoy mostrando con la pantalla. Sí, ahí le estoy solicitando su audio. Ya, un segundo porque tenemos la parte técnica. Ahí está con audio. Ahí ya tengo. Ahora sí, Vania, por favor, adelante. Bueno, también felicitarlo, excelente conversatorio. Así que felicitaciones, doña Marisol Peña, excelente moderación también. Quería hacer una pregunta, la verdad, al que quiera responderla, porque la convención supone que se va a tener que regular por tanto la ley de propiedad, la ley de probidad, como la ley de lobby. Entonces, quería preguntar, no sé, el que la quiera responder en realidad, si consideran que el estándar debe ser superior en el caso de los convencionales. Perfecto. Muchas gracias, Vania. Entonces, voy en mérito del tiempo, y tal vez tenemos todavía 2 preguntas, pero vamos a ver si alcanzamos. Aquí yo no soy la dueña, sino que me van a hacer una señal y me van a cortar así cuando ya no podamos más, pero por de pronto quiero invitar en primer lugar al profesor Rodrigo Correa para la consulta que le planteaba don Helmut Stern. Sí, gracias, don Helmut. Bueno, cuando se pregunta si la extensión del plazo sería posible, se puede responder jurídica o políticamente. Jurídicamente yo no veo ningún inconveniente. Tendría que hacerse mediante una reforma constitucional por el Congreso, el que en ese momento sea, ¿no?, el Congreso Nacional y Presidente de la República, y no veo ninguna imposibilidad para ello. Si sería políticamente viable, me es imposible saberlo, ¿no? Vamos a tener autoridades distintas y yo creo que en parte dependería de cuáles han sido las razones del fracaso, ¿no? Si el fracaso es, por ejemplo, que está completamente bloqueado y hay violencia en las calles, bueno, vaya a saber uno si en ese momento sería peor o mejor. No me atrevo a dar opinión. Pero jurídicamente, por cierto, ¿es posible una solución de esa naturaleza? No creo que sea buena. Y espero que no se anticipe como una posibilidad, porque eso podría relajar la adrenalina que se requiere para que esto funcione. Y no creo que sea bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a don Helmut por la pregunta. Ahora le voy a pedir, porque dicen que todos somos esclavos de nuestras palabras, le voy a pedir al profesor Tomás Jordán, que justamente planteó en su exposición inicial la necesidad de considerar en el reglamento de la Convención Constitucional algunos principios propios de la ley del lobby y también de los conflictos de interés, que le pueda contestar a la magistrada Vania Butó. Tomás. Sí, lo que pasa es que tiene que disculpar la magistrada porque justo solo entendí la parte de un estándar superior, pero se me cortó entonces no le entendí la primera. Si me la puede repetir, por favor, te contesto, y le contesto inmediatamente. Sí, era considerando que los convencionales tienen que estar sujetos tanto a la ley de probidad como a la ley de lobby, si el estándar de exigencia para el caso de ellos tenía que ser mayor. No considerando tengo claro porque, obviamente no tengo claro que les cuáles serían las razones, más allá de una razón, un juicio moral sobre ético, más bien sobre del rol que están cumpliendo, por qué deberían ser mayores las exigencias que se le exigen a los congresales o a las autoridades del Ejecutivo en los conflictos de interés y de lobby. Sí me parece muy necesario porque, a diferencia de los otros cargos públicos, este es el cargo con menos regulaciones que hay. Entonces no sabemos los intereses que hay detrás, sociales, políticos, económicos, políticos sí, porque tienen posiciones, pero me parece que
es una norma urgente que se regulen instrumentos de conflictos de intereses y de ley de lo de audiencias públicas, de que se dé cuenta de ella, me parece indispensable. Indispensable porque cuando se toque, por ejemplo, temas delicados como el modelo de desarrollo, la relación entre economía y Estado, constitución económica, hay distintos modelos con distintos intereses que se han venido desplegando en el último tiempo, por lo tanto me parece de vital importancia, magistrada. Es decir, regla número 1, extensivamente detallado en el reglamento. Y por eso también yo lo asociaba a ciertas reglas de inhabilidades, o de ciertas porque pueden haber conflictos de interés entre materias o situaciones y votaciones, puede pasar perfectamente. Entonces, si voy a tratar la propiedad minera, no tengo idea, o se va a abarcar sobre los derechos de agua, y hay intereses involucrados, hay que regular esas situaciones, van a ser bien complejas además. Sobre los principios formadores me parece 100% de acuerdo a lo que planteaba Fabián. En normas reglamentarias o legales siempre puede aparecer el primer artículo, segundo artículo, los principios que van a orientar esa disposición reglamentaria, y a partir de ahí que sean los que irradien todo el texto, me parece que una fórmula adecuada, correcta y muy ordenadora también para efectos de cuando hayan algunas dudas interpretativas. Muchas gracias, Tomás, también a Fabián y a Vania por sus preguntas. Quiero preguntarle a Cristóbal también cuál es tu opinión sobre lo que nos planteaba Fabián, porque en tu exposición original, Cristóbal, tú planteaste dos principios muy importantes. Te referiste al principio participativo dentro del reglamento de la Convención y también te referiste al principio deliberativo, un reglamento diseñado para propiciar acuerdos. ¿Qué otros principios te parece a ti importante relevar en el trabajo de confección del reglamento que pudiéramos plantear esta noche? Bueno, sí, yo tengo un librito sobre la formación de la ley, que el ejercicio que hice en ese momento fue intentar rescatar ciertos principios del proceso legislativo que pueden estar presentes, ya sea en la Constitución, en la ley orgánica o en los reglamentos, con el fin justamente de intentar, esto no es legislación, sino que es doctrina, de intentar iluminar el modo en que deben aplicarse las reglas del procedimiento. Yo soy, o sea, en principio no me parecería mala la idea de tener principios, puede ser la economía procesal, por ejemplo, la buena fe procesal, en fin, uno puede pensar algunos, la transparencia misma, la probidad, en fin, uno puede pensar varios principios que puedan aplicarse a la hora de aplicar las reglas. Lo que sí, a nivel de técnica, yo sí pienso que sobre todo pensando en el modo que se va a debatir, yo pienso que hay que precisar muy bien el tipo de los tipos de discusiones que van a haber, en el fondo, el tipo de discusión que va a desarrollarse, porque uno puede tener muchos tipos de discusión, va a discutir un asunto general, en particular, va a discutir un asunto único o un tema, en fin, o sea, pueden haber distintos tipos de discusiones, y también creo yo y esto es muy importante también para la legitimidad del proceso, las potestades que van a tener los órganos, hacia el presidente, en fin, y tal vez también presidentes de comisiones, para poder coordinar y desarrollar el debate, porque básicamente son ellos, yo entendería, los llamados a aplicar el reglamento que finalmente va a llevarse a cabo. Y esto es bien relevante porque en general la discusión parlamentaria, el reglamento es muy extenso, no hay tanta discusión acerca de qué es lo que hay que hacer o cómo hay que aplicar las reglas. Eso más o menos está más o menos claro. La discusión más bien tiene que ver con la legitimidad del ejercicio de las potestades que tienen los órganos que tienen potestades para poder coordinar el debate. Por ejemplo, la clausura del debate, reducir los tiempos de discusión, que las discusiones o que las exposiciones duren menos que en principio podrían durar, en fin. Todas esas atribuciones que tienen los presidentes de comisión o a solicitud, por ejemplo, de un diputado que se reduzca los tiempos de debate o que se clausure el debate, son reglas que evidentemente están presentes, pero yo temo que la aplicación de esas reglas eventualmente puedan deslegitimar el debate. No sé si me explico la diferencia entre la aplicación misma de la regla que está presente
y, por así decir, el abuso de las mismas potestades que están presentes y que vayan delegitimando el proceso. Yo creo que ahí puede haber, estos principios obviamente están en el papel y va a haber el modo en que se ejecutan o se aplican, va a depender mucho del carácter de los convencionales, pero esto mismo, como la buena fe procesal, una cierta deferencia a la hora de discutir, o la misma economía, muchas veces nosotros sabemos que discusiones se alargan simplemente por alargarse, no para poder concitar acuerdos. O sea, yo creo que todas esas cosas sí pueden estar presentes en los principios y pueden eliminar de alguna manera, pero yo tengo, en fondo, como que confiaría más, sobre todo por la presente premura que hay, debido a que el tiempo es agotado, en el carácter de los propios convencionales y de aquellos que están llamados entre ellos a coordinar el debate para llevar a cabo porque de eso yo creo que en la práctica va a depender muchísimo, o sea, de eso va a depender mucho en la práctica. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tu respuesta y nuevamente a Fabián por la interesantísima pregunta. Bueno, quiero proponerles, hay dos manos levantadas, quiero darle la palabra, aunque esto signifique que el Diario Constitucional no me llame nunca más a moderar absolutamente nada, pero quiero darle la palabra a Valeria Lubert y a Javiera Guzmán para que ojalá en un minuto nos hagan su planteamiento y el interpelado de nuestros panelistas también pueda contestar brevemente, sintéticamente, en un minuto. Valeria, qué gusto saber de ti nuevamente, tantos años, te damos la palabra a través de Angélica. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias por este seminario tan interesante. Mi pregunta, voy al grano, es ¿qué les parece si es necesario, junto con acordar el reglamento, los convencionales acuerden una hoja de ruta, por así decirlo, una especie de calendario de trabajo? Y si eso, y si eso es necesario, en mi opinión sí es necesario, ¿les parece que eso debiera también reunir el quórum de 2/3 o el quórum de 2/3 se debiera interpretar acá restrictivamente y solamente limitarse a lo que dice relación con la aprobación de las normas? Y entonces podríamos distinguir en normas del reglamento que sí requieren 2/3, que son aquellas que se limitan a lo referido a la aprobación de normas, y todas las demás materias que incluye el reglamento tendrían la regla general que es mayoría simple. Eso, gracias. Gracias a ti, Valeria. Vamos a escuchar ahora a Javiera Guzmán. Se perdió. Javiera Guzmán estaba con su mano levantada. Sí, la bajó. Estoy activando el audio. ¿Aló? ¿Hola? Hola, Javiera, ¿te escuchamos? Hola. ¿A quién diriges tu pregunta? Sí. En general, para todos los que son expertos, o sea, ustedes. Me refiero a mi pregunta es, ¿qué opinan sobre los nuevos constituyentes? ¿Creen ustedes que ellos tienen las capacidades necesarias para la redacción del acta? Muchas gracias, Javiera. Bueno, yo les voy a pedir ahora que en el máximo esfuerzo sintético, estando consciente que somos todos abogados, por eso que les pido un esfuerzo especial en este sentido, podamos responder la pregunta de Valeria Lubert sobre la hoja de ruta y la posibilidad de distinguir quórums de aprobación de materias dentro del reglamento y también sobre la idoneidad, así lo llamaría yo, de los convencionales constituyentes que resultaron electos, y esta vez vamos a partir al revés. Cristóbal, te escuchamos. Sí, a mí me parece una muy buena idea, la idea de generar un calendario de trabajo. Yo creo que no es necesario eso, conforme a la disposición 133 de la Constitución, que alcance el quórum de 2/3. Es decir, yo creo que ahí se pueden llegar, por ejemplo, a estos acuerdos, sin perjuicio de lo cual a mí sí me parece también buena idea, conjunto con eso, que hay una aprobación base por 2/3 de aquellas normas o el marco de aquellas normas que van a ser tratadas y que luego especificaba en este ir y venir que yo aludía antes de la sala y la comisión. Pero obviamente me parece que calendarizar eso es una muy buena idea. Incluso el mismo reglamento puede arreglar el hecho de, por ejemplo, cuando no se consigue después de por ejemplo, 2 votaciones sucesivas, un consenso, pueda saltarse eso y seguir con aquello que venía después y después retomar las normas respecto de las cuales hubo conflicto. O sea, a mí sí me parece una buena idea, y no creo que en todo caso, para ser muy puntual, eso de hacer necesariamente aprobado
conforme a la Constitución por 2/3. Y respecto a los constituyentes de la inodernidad, bueno, es que a mí me parece que el juicio de eso es político, es decir, la ciudadanía optó por ello y lo que nosotros esperamos que representen de mejor modo posible las inquietudes de la ciudadanía a la hora de realizar su trabajo. Yo creo que esa es la confianza que nosotros depositamos. O sea, nosotros esperamos que el encargo que han recibido, que es un encargo muy importante, lo puedan ejecutar del mejor modo posible, y yo en principio no tendría por qué dudar que eso va a ser así. Por lo demás, porque yo, insisto, yo creo que tiene que haber una presencia ciudadana muy importante que va a nutrir todavía más la discusión, y además de las comisiones técnicas y del apoyo de expertos que puedan dar a la convención, todo ese complemento creo yo que puede ser muy positivo para que salga una constitución, o sea, técnicamente muy bien hecha, y también que recoja las inquietudes ciudadanas. O sea, yo no veo ningún problema en eso. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos con Tomás Jordán. Súper. La pregunta de Valeria, además un gusto saludarla. Hola, Vale. Sí, muy de acuerdo. Una hoja de ruta, fijar temas. Incluso me atrevería a decir, con el carácter como de documento o protocolo anexo, fijar temas en orden me recuerdo como un poco la negociación colombiana, de los temas claves para la negociación de los convencionales. Un listado de temas, cuáles son los asuntos que hay que ponerle más atención, y eso junto con este itinerario. Por lo tanto, ir adecuando y equilibrando la hoja de tiempos con los temas. Hay temas que van a ser, entre comillas, uno podría decir más sencillo versus otros más dificultosos. Y eso va a ir fraguando necesariamente posibilidad de ir acordando. Entonces, en ese sentido, todo aquello que busque el espacio del acuerdo por los 2/3, y ahí concuerdo con, no sé si lo han dicho, pero creo que sí lo hablamos delante, que los quórum de 2/3 quede para la votación final en el plenario, como se llame, y cada una de las normas, y el resto puede tener distintos quórum, incluso entre menos quórum, estoy hablando de las mayorías, no un micro quórum, sino permite negociar, permite establecer. ¿Por qué lo digo? Porque alguna vez escuché que todos los trabajos sean de 2/3, todo lo que se aborda, pero eso rigidiza, porque al final nadie va, el quórum menor antes de la sala te permite tener ese espacio para ir construyendo ese quórum de 2/3, y eso es lo que hay que favorecer. Y después, si no se logra los 2/3, es decir, tendrá que buscar, y en esa flexibilidad de la hoja de ruta, y también lo decía Cristóbal, volver atrás y volver a construir. Sí, yo creo que esa es la voluntad que debe existir, y eso se liga con los perfiles. Yo respeto los 155 electos, me parece que son los que tenían que estar porque la ciudadanía lo decidió. Mi única expectativa es que ojalá tengan voluntad de negociación, voluntad de llegar a acuerdo, aquí hay un, perdonen la referencia, pero hay una analecta de Confucio que dice: los principios esenciales son irrenunciables y los secundarios permiten cierto compromiso. Me parece que esa es la regla. Es decir, uno cuando se sienta en una mesa puede negociar, pero teniendo claro hacia dónde va el camino que sigue. Y eso es lo que uno le puede pedir a los convencionales, y con eso estoy conforme con la elección que se produjo. Muchas gracias, Tomás. Rodrigo, ¿qué piensas tú sobre el tema de la hoja de ruta y eventualmente alguna opinión sobre los convencionales electos? Sí, gracias. Veo que Valeria es muy, muy famosa, yo también la conozco, así que un gusto, Valeria. A ver, una carta Kant. Yo creo que evidentemente que sería, concuerdo con lo que se ha dicho, solo advierto dos dificultades. Uno, que probablemente es difícil llegar a un acuerdo, porque en cierto sentido supone ya tener claro cuáles son los temas y cuál es su importancia, y yo sospecho que eso va a ser parte de la discusión sustantiva. Y en segundo lugar, tengo dudas respecto de cuál sería su estatus, y quiero decir en esto qué pasa si no se cumplen, etcétera. Entonces, si bien sería una buena idea en abstracto, me resulta difícil imaginarlo al final como un documento, más me lo imagino como algo que está consensuado por la mesa y que hacen lo posible porque se cumpla, pero me cuesta imaginarlo como algo más que eso. Respecto de la capacidad de los convencionales, yo más que un problema, yo no creo que se requiere una capacidad especial para ser miembro de la convención. Lo que yo sí advierto es que aquí hay un riesgo de distintos tipos de soberbia.
Y yo creo que ambas soberbias son un problema y espero que se superen. Es decir, creo que hay más. Estoy de acuerdo con lo que dice Guzmán, Tomás, perdón. Creo que tiene que haber una disposición a conversar y a llegar a acuerdos, pero creo que se requiere algo más. Ciertamente la elección del domingo y el fenómeno político del último tiempo ha venido siendo una bofetada a la soberbia de la élite, ¿cierto? Y eso me incluye a mí naturalmente. Ha sido una bofetada me siento incluido en esa bofetada. Y yo creo que tenemos que aprender a escuchar. Hay naturalmente un sector gigantesco de la población que no se ha sentido representada y que hoy sí va a estar representada. Y nosotros requerimos escuchar. Pero me parece que hay un riesgo de una soberbia al otro lado, y que no escuchar donde hay conocimiento adquirido, hay experiencia valiosa. Y creo que de los dos sectores no solo se va a requerir entonces disposición a negociar, creo que se requiere disposición a escuchar. Y si existe, no creo que se requiera una capacidad especial, ¿no? Una persona que logra escuchar, alguien le explicará cuál es el problema jurídico, cuál es el problema técnico, por qué un derecho social garantizado o no garantizado genera ciertas condiciones, genera ciertos problemas, y me parece que si cualquier persona de buena voluntad y que salió elegido escucha, puede perfectamente tomar una decisión que es adecuada para tener una buena constitución. Si no se escucha, es probable que tengamos un mal texto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y también a quienes, Valeria y también Javiera, que nos formularon preguntas. Lamentablemente estamos en el tiempo, no queremos abusar de nuestros panelistas de hoy, que realmente con una disposición notable y con gran conocimiento, no solo teórico, sino que nos han demostrado gran conocimiento práctico, sentido común, nos han configurado, diría yo, el tremendo desafío que significa la redacción del reglamento, donde, ¿por qué no decirlo?, vamos a experimentar una primera prueba de parte de los convencionales constituyentes acerca de la capacidad de lograr acuerdos, ¿verdad? Antes de entrar a los contenidos propiamente de la Constitución, el primer gran acuerdo va a ser sobre las reglas que se van a contener en este reglamento, tanto para el funcionamiento de la Convención como para la adopción de sus acuerdos. Y en definitiva, si el reglamento no permite un funcionamiento eficaz de la Convención, una articulación de acuerdos sobre la base de principios como la publicidad cuando sea conveniente, el principio de accountability o rendición de cuentas, el principio participativo, lo que está verdaderamente en juego es justamente aquello que de alguna manera gatilló el momento constitucional en que estamos, la ilegitimidad de la Constitución del 80 por una legitimidad nueva que finalmente no logró construirse. Por lo tanto, creo que quedan muchas interrogantes sobre la mesa. No me resta sino que agradecer nuevamente al Diario Constitucional, a la Universidad Mayor por la invitación que nos ha hecho para reunirnos esta noche en torno a un tema tan importante y tan cerca además de la elección de los convencionales constituyentes. Agradecer muy especialmente a los profesores Cristóbal Aguilera, Tomás Jordán, Rodrigo Correa, sus agudas reflexiones, a ustedes por su atención, y pedimos las disculpas al público. Sé que hay una mano levantada, pero lamentablemente el tiempo es el que escasea. Antes de concluir, quisiera preguntar si el profesor Emilio Pfeffer, en representación del Diario Constitucional, quisiera dejarnos invitados para nuevas actividades, porque ya vemos que han venido realizando varias muy interesantes. Profesor Pfeffer, ¿algo que decirnos sobre lo que se viene? Bueno, desde luego quiero agradecer a tan distinguido panel la contribución que han hecho a una discusión que tiene enorme trascendencia. Y por cierto, creo que tenemos que ser optimistas por el futuro, por lo que se viene, y confiar en los convencionales electos que van a tener la sabiduría para llegar a acuerdos a fin de que se cumpla este objetivo tan ampliamente reclamado por la ciudadanía en el plebiscito de octubre pasado. Diario Constitucional ha venido desarrollando un conjunto de actividades encaminadas justamente a informar a nuestra audiencia
en un debate académico sobre los distintos temas que resultan trascendentes en este proceso que está en curso. Y le agradecemos a la audiencia y, por cierto, que vamos a continuar en esta actividad. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Marisol, digamos, y a nuestros colegas Rodrigo Correa, Tomás Jordani y Cristóbal Aguilera. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Extiendo finalmente nuestro agradecimiento muy especial a Elke, que es la mano, no solo Elke von Lowenstein, que es la mano visible del Diario Constitucional en la coordinación de este tipo de actividades académicas, y por cierto a Angélica Miller, sin cuyo apoyo tecnológico y práctico no habríamos podido llevar a cabo esta actividad. Gracias a todos, Gracias, muy buenas Marisol. noches. Sigan Gracias a cuidando. todos los expositores y a toda la audiencia por acompañarnos en estas actividades, y les vamos a estar informando a través de mail y en la página de internet todos los coloquios que vamos a hacer. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.